Por favor, acompáñenme al pasaje de Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 13. Hoy día vamos a estudiar 13 versículos. Hoy vamos a estudiar 13 versículos. Voy a leer este pasaje. Voy a leer el pasaje y oramos y nos metemos de lleno a la enseñanza del día de hoy. ¿Todos tienen Marcos 8? Dice así: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron, como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Señor y Padre nuestro, una vez más te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me das de poder compartir con mis hermanos acerca de tu palabra. Acerca hoy, Padre bendito, glorifícate una vez más. Toca, Padre, los corazones de mis hermanos. Toca mi corazón, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu y danos entendimiento, Señor. ¿Qué es lo que tú el día de hoy nos quieres enseñar? Quédate en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Chicos de producción, no me he olvidado de los anuncios. Los voy a dar al final, por si acaso, ¿no? Ok. Hubo Estados Unidos. Hubo un tiempo donde Estados Unidos hubo una gran depresión. Y había una tribu, Bulú, en Camerún. Estados Unidos y Camerún. Acá hay gente de Estados Unidos. Acá veo nuestro hermano. Y bueno, hubo una gran depresión, ¿no?, en los Estados Unidos. Y en Camerún hubo en África, oyeron de que en Norteamérica estaban pasando por una situación difícil. Y dice que uno de la tribu de Bulú de Camerún encontró un pedazo de periódico y que decía: realmente hay gente en Norteamérica que no tiene nada que comer. Y la tribu llevó ese pedazo de periódico donde decía esto y lo compartió con el líder de la tribu Bulú. Y la gente de la tribu, obviamente, pues no tenía nada. Eran esas tribus que tenían taparrabo, que comían lo que había, ¿no? Pero ellos entendían claramente lo que era sentir hambre. Así que ellos se juntaron y decidieron: vamos a juntar dinero, el poco dinero que tenemos, y vamos a enviarlo a Estados Unidos. Dice esta anécdota que juntaron $3.77.
$3.77 dólares. Y para ellos esto representaba más de lo que ellos tenían. Los miembros de la tribu sorprendieron a los misioneros locales al traer ese dinero y pedirles que lo enviaran a Norteamérica para ayudar a las familias que no tenían que comer. Los misioneros se quedaron asombrados y fueron movidos por ese gesto y enviaron ese dinero al Fondo de Ayuda de Nueva York, tal y como lo habían pedido la gente de la tribu. Y realmente ese dinero no fue suficiente para cambiar la vida de nadie, pero el gesto sí lo fue. Los periódicos de alrededor del país esparcieron esta historia de la donación de la tribu Bulú. Su acto de generosidad encendió un fuego de caridad que inspiró no solamente al país de Camerún, sino al resto de países durante este tiempo difícil. Es decir, hubo gente de la tribu Bulú en Camerún que se puso en los zapatos de la gente de Estados Unidos y, sabiendo qué era pasar hambre, ellos trataron de ayudar. Ellos trataron de ponerse la camiseta. Ahora, ¿qué cosa es compasión? Acabamos de leer un texto que habla acerca de la compasión. Compasión es empatizar con alguien que sufre, alguien que se siente obligado a reducir el sufrimiento. Y va más allá de los sentimientos, ¿no? Hoy en la mañana, por ejemplo, me escribe un amigo y me dice: Martín, una vez más, parece que me van a cortar un dedo. Él tiene diabetes, y me contaba, ¿no? Parece que me van a cortar un dedo y necesito esto de acá, etcétera, ¿no? Y yo creo que la respuesta más fácil que tenemos nosotros los cristianos es decir: sí, voy a orar por ti, ¿no? Voy a orar por ti, no te preocupes, Dios tiene esto, Dios tiene el otro, ¿no? Pero fíjense, estamos estudiando con un grupo de amigos, estamos estudiando Santiago, y Santiago es muy claro, ¿no? Santiago dice que si tú tienes fe, tienes que ponerla en práctica. Si tú tienes fe, tienes que ponerla en práctica. ¿De qué vale que tú digas yo soy cristiano si tú no pones en práctica tu fe? Eso de darle las palmaditas a la espalda al hermano que está sufriendo, al hermano que no tiene que comer, al hermano que la está pasando mal, ya hay que dejarla de lado. Y hoy día vamos a ver un poquito de esto. Pero compasión es meterse en los zapatos de la persona que está sufriendo. Vamos a hablar un poquito más de compasión más adelante. Y quiero darles un poquito de contexto, en qué contexto se ha dado este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, ¿no? Jesús ya había realizado una alimentación masiva. Si ustedes retroceden un par de hojas en su Biblia y se van al capítulo 6, del capítulo 6, versículo 31, hasta el capítulo 7, versículo 37, ya Jesús había realizado una alimentación masiva. Jesús había llevado a sus discípulos a un territorio gentil. Recuerden, habían territorios que eran judíos y habían territorios que eran gentiles, donde la mayoría, ¿no?, era judía y la mayoría eran gentiles. A esta ciudad, que ojalá que la estén colocando por las pantallas, se le llamaba en ese tiempo Decápolis. Era una zona que estaba en Tiro y Sidón, y no sé si ustedes se acordarán, pero Jesús se encuentra con una mujer sirofenicia y el sordomudo. Ellos están cerca al mar de Galilea. Y Jesús, en estas tierras gentiles,
había declarado, había dejado muy claro que él venía no solamente por gentiles, sino también, no solamente por judíos, sino también por gentiles. Entonces Jesús continúa sanando y ahora en el pasaje que hemos leído se encuentra sirviendo una comida para 4.000 personas, entre judíos, entre gentiles y judíos. Y los discípulos le preguntan, miren, acabamos de ver, ¿no? O sea, hace 2 capítulos atrás, los discípulos habían presenciado, habían sido testigos oculares de que Jesús había alimentado a más de 4.000 personas. Y ahora, que sucede prácticamente casi, los discípulos le están preguntando, ¿cómo alimentarán a toda esa gente? Habían olvidado que Jesús lo había hecho, ya lo había hecho, había demostrado, les había mostrado a los discípulos de que él tenía el poder de alimentar a la gente que estaba necesitada y que tenía hambre, ¿no? La cosa es que desde Decápolis, Jesús y sus discípulos cruzan el mar de Galilea y se encuentran con los fariseos. Los fariseos renuevan su ataque y exigen una señal diciéndole a Jesús, ¿de dónde proviene tu autoridad? ¿De dónde proviene tu autoridad? ¿Proviene de Dios o proviene de Satanás? Jesús viene con sus discípulos, está en Decápolis, recuerden, Decápolis son 10 ciudades gentiles. Era como tener una ciudad dentro de un país, ¿no? O sea, un país dentro de un país, perdón. Es como, ¿hay algún arequipeño acá? Porque acá, yo he estado en diciembre en Arequipa y los arequipeños dicen que Arequipa es otro país, ¿no? Y bueno, Decápolis era algo parecido, algo similar. Decápolis tenía su propio ejército, Decápolis tenía su propio sistema judicial, Decápolis tenía su propia moneda. Bueno, los arequipeños tienen sus propios pasaportes, por si acaso. Tenían un alto nivel de cultura allá en Decápolis y todo esto que acabamos de leer en el pasaje del capítulo 8 de Marcos se sucede con este entorno, ¿no? Ahora sí, les había comentado que acá en Calvary lo que hacemos es ver verso por verso, así que les pido por favor que me acompañen. Versículo 1 del capítulo 8 hasta el 3 dice lo siguiente. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Ahora sí, vamos a meternos a la definición de compasión. Compasión significa comprometerse. Cuando los demás mantienen la distancia con los que sufren, la compasión nos impulsa a actuar en su favor. La compasión es la capacidad de sentir lo que es vivir dentro de la piel de la otra persona. Nunca vamos a tener, si nosotros somos compasivos, nunca vamos a tener paz si es que vemos a una persona sufriendo. Tener compasión, lo dije al inicio, es empatizar con alguien. Ahora, como les había comentado, ¿no? Si tú tienes fe en Cristo y si te mueve la compasión, tienes que llevar tu fe a la acción. Y la Biblia da algunos ejemplos de cómo llevar la compasión de manera práctica, ¿no? Dice Proverbios 31, del 8 al 9, abre tu boca en favor del mudo. Mira, abre tu boca en favor del mudo. Defiende la causa de todos los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso. No es el único verso, tengo otro verso acá. Está en 1 Juan, capítulo 3, versículo 18, dice lo siguiente. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua. Miren, de palabra ni de lengua. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.
También, 1 Pedro 4:10 dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y finalmente tengo otro versículo que está en Zacarías, capítulo 7, del 9 al 10, dice lo siguiente: así habló el Señor de los ejércitos, juzgad conforme a la verdad, haced misericordia. Misericordia y piedad, cada cual con su hermano, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre misericordia y compasión? La misericordia es el trato compasivo a los que están en apuros. Y la misericordia es el fruto de la compasión, es el regalo que hacen a los que sufren quienes viven su compasión. Decíamos que Jesús estaba con sus discípulos en tierras gentiles, en Decápolis, y esta multitud seguramente, dice que había una multitud, ¿no? Esta multitud probablemente es el resultado de haber escuchado lo que había sucedido, lo que Jesús había hecho con los últimos milagros que había desarrollado. Y hay varios. Lo que trato de decir es lo siguiente: ¿por qué había una multitud? Jesús está camino hacia Decápolis, está con sus discípulos. ¿Y por qué había una multitud? Porque Jesús en esas ciudades, en una de esas ciudades, había liberado a un endemoniado. Y cuando Jesús sana al endemoniado, el endemoniado dice: quiero ir contigo, quiero andar contigo, quiero ser uno más de tus discípulos. Y Jesús les dice: no, cuéntale lo que tú has visto y has escuchado, lo que ha sucedido contigo. Y probablemente la multitud que había en Decápolis era producto de ese compartir el testimonio. Pregunta: ¿tú estás compartiendo tu testimonio? Miren, Jesús llama a sus discípulos y les dice: tengo compasión de la gente. Hay varias cosas por decir en esta frase, ¿no? Esta multitud probablemente haya venido de lejos. Les pregunto, ¿cuántos días estaban siguiendo a Jesús? 3 días. Es como si yo les estuviese comentando hoy día, ¿no? Bueno, chicos, hoy día es domingo, nos vamos a quedar hasta el día martes enseñando la palabra de Dios. 3 días la multitud siguiendo a Jesús. Esta gente estaba admirada de las enseñanzas de Jesús. Habían probablemente olvidado sus actividades, probablemente habían olvidado sus responsabilidades. Estaban en una zona desértica, donde era muy difícil conseguir alimento o provisión. Y Jesús dice, ¿no? Si ellos regresan a sus casas, probablemente podrían colapsar. Y Jesús siente estas cosas. Y Jesús siente lo mismo el día de hoy. No es un Dios que no se inmuta ante las cosas que nosotros vivimos. Jesús siente estas cosas el día de hoy. Él siente compasión por la gente. La palabra que usa Marcos para definir compasión se puede traducir como que se le removieron las entrañas a Jesús. Jesús es un ser compasivo. No solo se conmueve por nuestros problemas espirituales, sino que también está atento a nuestros problemas terrenales o temporales. Jesús no es indiferente al hambre, no es indiferente a la enfermedad. Su corazón es movido a misericordia, está pendiente de nuestras necesidades y de nuestros sufrimientos. Les pregunto,
¿a quiénes son los primeros a los que Jesús les dice lo que siente? A sus discípulos. A los primeros a los que Jesús les dice lo que él siente, les dijo, ¿no? Siento compasión por ellos. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Y por qué les dice a los discípulos? Porque los tiene cerca. Dios quiere desarrollar en nosotros esa misma compasión, esa misma misericordia. La palabra nos dice que nuestro Dios es un Dios amoroso, que tiene sentimientos, no es un Dios insensible. ¿Y por qué siente compasión? Porque ya tenían 3 días que estaban con Jesús. No tenían que comer. Y dice, ¿no? Si los enviara en ayunas, seguramente se van a desmayar en el camino. No solamente tiene compasión, sino que tiene cuidado de los que están cerca de él. Esta multitud había estado 3 días. Y miren, ¿cuál es el resultado de pasar tiempo con Jesús? Cuando pasamos tiempo con Jesús, puedes estar seguro que todas tus necesidades van a ser cubiertas. Cuando pasas tiempo con Jesús, puedes estar seguro de que todas tus otras necesidades van a ser cubiertas. Hay un pasaje que dice lo siguiente en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La pregunta clásica que muchos nos hacemos es, ¿de qué voy a vivir más adelante? ¿Qué voy a comer? ¿Cómo me voy a vestir? A todas esas cosas Dios le llama añadiduras. Y muchas veces cuando nos acercamos a Dios es lo primero que buscamos: comida, vestido, salud, dinero, ¿no? En lugar de buscar al Señor. Pero esta gente ha estado buscando al Señor por 3 días. Ahora, imagino yo al Señor, ¿no? Chicos, terminó el día, vayan a dormir, mañana nos vemos, ¿no? Se van a dormir, despiertan y el Señor, Señor Jesús, ¿qué más tenemos? Háblanos acerca del reino de Dios. 3 días han estado así. Y Jesús sabe que si los manda a sus casas, seguramente ellos la van a pasar mal, se van a desmayar. Entonces, lo que hace Jesús es cuidar también de sus necesidades físicas. Pero antes de cubrir sus necesidades físicas, lo que hace Jesús es suplir sus necesidades espirituales. Esta multitud había mostrado aprecio por las enseñanzas del Señor Jesús. Y muchas veces nosotros buscamos al Señor porque tenemos necesidades, tenemos falencias, tenemos dificultades, cómo las cubrimos, ¿no? Pero mucha gente ha llegado a los pies de Jesús cuando sabe que está en bancarrota, sabe que no hay esperanza, no hay futuro, y lo que hacen es refugiarse en los brazos de Dios. Así es como uno llega, muchas veces a las manos de Dios. Pero este pasaje habla claramente que nuestras necesidades muchas veces están cubiertas, incluso hasta los caprichos, ¿no? Porque las necesidades básicas Dios nos ha prometido que las va a cubrir, ¿no? Y a veces hasta nuestros caprichos son cubiertos por nuestro amado Dios. Dios ha prometido cubrir nuestras necesidades. Miren esa frase, tengo compasión de ellos. Cuando Jesús le comparte a los discípulos, tengo compasión de ellos, ¿cuál debería ser la respuesta cristiana? ¿Cuál debería ser la respuesta de los discípulos? ¿Cuál debería ser tu respuesta? Señor, nosotros también tenemos compasión por ellos, ¿no? Esa debería ser la respuesta de ellos. Pero miren la respuesta de los discípulos. Versículo 4, acompáñenme por favor. Sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan
a estos aquí en el desierto? Mira, si tú eres como los discípulos, o yo soy como los discípulos, no nos vamos a acordar de ningún milagro parecido que hizo Jesús. Acabamos de leer, 2 capítulos antes, había alimentado también a una multitud. Y sin embargo, los discípulos dicen, ¿de dónde podrá alguien saciar pan a estos aquí en el desierto? Pregunto, ¿cómo tú le hubieras respondido a Jesús? Seguramente Jesús les hubiera dicho a los discípulos, ¿cómo que de dónde? ¿Cómo que de dónde? Tú no has visto, no recuerdas que yo alimenté a una multitud hace unos días. Miren, la multiplicación del pan y los peces alimentó a 5.000 hombres. Pero si hacemos un cálculo más certero, Jesús alimentó a más de 10.000 personas. Yo pregunto, ¿cómo se les pudo haber olvidado a los discípulos que Jesús había dicho esto? ¿Es posible olvidarse? ¿Es posible que tú y yo nos olvidemos de las bendiciones de Dios? Sí, es posible. Si tú lees Salmo 103, versículo de 1 al 2, dice lo siguiente: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y fíjate el versículo 2, ¿eh? Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, nosotros, que muchas veces somos bendecidos por nuestro amado Dios, nos olvidamos de sus bendiciones. Si no, el salmista no estuviera diciendo esto. Y no olvides ninguno de sus beneficios. El hombre se olvida de las bendiciones y de los beneficios de Dios. Yo le hubiera dicho a Jesús, maestro, ¿y qué tal si repites lo que hiciste hace unos meses? Los cristianos tenemos un serio problema para aplicar a nuestra vida lo que sabemos del Señor. Miren, si algo no me voy a olvidar de lo que Dios ha hecho en mi vida, es que me ponga de pie. Creo que ya le he contado en varias oportunidades acá en esta iglesia. El Señor me levantó después de 1 año o 2 meses de estar cuadripléjico. Y nunca me voy a olvidar de eso. Espero. Pero tenemos un serio problema. Nosotros tenemos un serio problema para aplicar a nuestra vida lo que sabemos del Señor. Sabemos que tenemos un Dios poderoso. Sabemos que tenemos un Dios que es bueno con nosotros, que nos ama, que no hay nadie más, que no te ama más que nadie acá en el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que muera por ti, para darnos vida eterna. Cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos en un momento de prueba, cuando estamos en medio de un dolor, se nos olvida cómo es el Señor. Creo que los discípulos no habían olvidado ese episodio. Creo, ¿no? Es difícil olvidarse, ver a Jesús alimentando a 10.000 personas, difícil olvidarse. Aunque la pregunta que hacen ellos es, ¿de dónde vamos a sacar? Dijeron, ¿no? Yo creo, este es un análisis que comparto con algunos comentaristas de la Biblia, creo que el anterior milagro que Jesús hizo, ¿dónde lo hizo? Lo hizo en Galilea. Galilea es una región judía. Y ahora, ¿dónde estamos? En Decápolis. Es una región que no es judía, que es gentil. Y seguramente los discípulos pensaron, Jesús solamente hace milagros con la gente judía, con su pueblo elegido. Y ahora que estamos en Decápolis va a ser difícil porque la mayoría de los que viven en Decápolis no son judíos, son gentiles. Creo que ese fue el razonamiento que tuvieron estos discípulos, ¿no? La verdad, y acá no estoy pensando, sino que es cierto, que Dios quiere hacer pueblo tanto en judíos como en gentiles. Este debate de gentiles y judíos se lleva incluso
hasta el libro de los Hechos. A los discípulos les va a costar entender que un gentil, así como tú y como yo, porque nosotros no somos judíos, o hay algún judío por acá. No, no hay ningún judío. Aunque conozco algunos, ¿eh? Por ahí algunos. Pienso que este fue el razonamiento que tuvieron los discípulos, ¿no? Jesús solamente va a alimentar a una multitud que es judía y que no es gentil. Ahora, hasta como estamos en Decápolis, no va a hacer ese milagro con la gente. No. Para Dios, no importa de qué región seas. Si eres gentil o judío, Dios hará el milagro que tú necesitas. Versículo 5 dice lo siguiente. Él les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiese delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo y mandó que también los pusiesen delante. Miren, acá hay varias cositas que hay que tener en cuenta. Jesús ordena a la gente que se sentara. ¿Cuántos panes eran? Eran 7. Ahora, los panes son como, no recuerdo los nombres del pan cusqueño. Hay un pancito que es bien delgadito acá. ¿Cómo se llaman? Guaro. Eran más o menos como unas tortitas delgadas, esos 7 panes. ¿Qué hace Jesús? Jesús da gracias. Y Marcos, si tú lees con detalle el pasaje que hemos leído, da a entender que Jesús da 2 veces gracias. Da gracias por el pan y da gracias por los peces en forma diferente, ¿no? Marcos, si bien es cierto, nos da estos detalles, pero no nos dice cómo opera el poder de Jesús para hacer este milagro. Lo que hace Marcos es relatar lo sucedido. Yo no sé si ustedes sabrán, pero Marcos, cuando suceden estas cosas, Marcos sería un jovencito de 10, 11, 12 años. Entonces uno dice, entonces, ¿cómo es posible que él haya redactado todas estas cosas? Dice la tradición, dicen algunos comentaristas, algunos teólogos, que quien le recuerda a Marcos para que él escriba el Evangelio de Marcos es Pedro. Muchos comentaristas dicen que es Pedro el que le dice a Marcos qué es lo que él debería de redactar. Entonces, Marcos no nos dice cómo opera el poder de Jesús. ¿Qué más dice el pasaje, no? Dice, luego los partió y se mantuvo dando los pedazos a sus discípulos. Toma un pan, lo parte y lo reparte. ¿Será que cuando Jesús partía el pan, inmediatamente el pan crecía y se volvía a su estado anterior? ¿Cómo habrá sido ese momento? ¿Será que cuando sacaba un pan de la canasta aparecía de la nada otro pan? ¿Cómo habrá sido eso? No tengo yo la respuesta. Pastor Darwin debe estar llegando esta semana que viene, así que a él le pueden preguntar cómo fue que... Pero dice que ellos pusieron los panes delante de la gente y los seguían dando a la gente. ¿Y cuántos panes eran? 7. ¿Y cuánta era la multitud? Eran más de 5.000 personas. Les pregunto, ¿en qué momento ocurre el milagro? ¿En qué momento ocurre el milagro? El milagro ocurre en las manos de Jesús, mientras Él partía los pedazos y los daba a sus discípulos. Miren, miren. Si tu vida está en las manos de Jesús, ahí van a suceder los milagros. Ahí van a suceder los milagros. Marcos indica que lo que ocurrió con el pan también sucedió con los peces. Jesús alimentó a muchas personas con 7 panes, unos pocos peces. Pero no hay que olvidar que quien sacaba los panes y los partía y los repartía era el creador de cielo y tierra. Tenía todo el poder para alimentar a una multitud con 7 panes y algunos peces.
Versículo 8. Por favor, sigan conmigo. Versículo 8. Dice, y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Y luego entrando en la barca con sus discípulos vino a la región de Dalmanuta. ¿Cuántas canastas sobraron? 7. Miren, la palabra que usa Marcos para describir canastas no se refiere a una cesta pequeñita, a una cesta esas de caña que a veces se construían en ese tiempo. La canasta era tan grande que podía caber una persona. ¿Por qué digo esto, no? Porque la misma palabra que usa Marcos en el Evangelio para definir canasta es la misma palabra que usa Lucas en Hechos, en el capítulo 9, versículo 25. No sé si ustedes recordarán, hay un pasaje donde a Pablo hay que sacarlo de Damasco porque lo quieren matar, y dice que a Pablo lo meten dentro de una canasta y lo van bajando como si fuese, digamos, un ascensor, ¿no? Lo van bajando para que pueda salir de Damasco. Entonces, la misma palabra que usa Marcos para describir canasta es la misma palabra que usa Lucas para describir en Hechos que Pablo se metió en esa canasta. Entonces, para que una persona se pueda meter dentro de una canasta, es una canasta grande, una canasta enorme. ¿Y cuántas canastas fueron llenadas con el sobrante de pan? 7 canastas. 7 canastas. En Mateo 15:38, es decir, en el pasaje paralelo, recuerden que hay tres evangelios que son que los puedes leer en forma paralela porque en el 85% relatan casi todos los mismos eventos. En el Evangelio de Mateo, en el pasaje paralelo, indica que los 4,000 que comieron solamente eran hombres, sin contar niños y sin contar mujeres. Es decir, Jesús alimentó probablemente a más de 10,000 personas. Ahora, pregunto, ¿por qué Jesús tuvo que repetir el milagro si ya había alimentado a una multitud? ¿Por qué Jesús tuvo que repetir el milagro? Porque los discípulos que conocían el poder de Cristo y que a pesar de tener a Jesús al frente, ser testigos oculares del milagro, tenían algo en sus ojos que les impedía ver. Jesús está repitiendo esta lección y quiere llevarnos a ver completamente lo que Él está haciendo. Y lo que está haciendo no solamente lo puede hacer con judíos, sino también con gentiles. Jesús es capaz de realizar grandes milagros, sino también de repetirlos. Jesús manifiesta su compasión no solamente por el pueblo del pacto, que son los judíos, sino incluso por los ajenos a su pueblo. ¿Qué aprendemos con este pasaje, hermanos? Y esto es lo que quisiera que te puedas llevar el día de hoy. Que nuestro Dios tiene el poder para proveer todas nuestras necesidades. ¿Alguien duda de eso? No. Dios tiene el poder para proveer todas nuestras necesidades. Pero hay algunas condiciones, ¿eh? ¿Cuántos días estuvo esta gente con Jesús? Hay que estar con Jesús. ¿A quién le dice que tienen necesidad? A sus discípulos. Y sus discípulos estaban con Jesús. Tenemos un Dios confiable. Tenemos un Dios poderoso. Un Dios compasivo. Un Dios en el que podemos descargar nuestras necesidades y ponerlas en sus hombros. Siempre utilizo esta figura, ¿no? Imagínate que tú estás cargado, que tienes una mochila que estás cargado. Creo que todos hemos salido en algún momento de campamento, ¿no? Llevas tu mochila cargado, estás con tu mochila cargada, te acercas al Señor y le dices, Señor, ya no puedo. Ya, de verdad ya no puedo.
esta carga excede a lo que yo puedo llevar. Me saco la mochila y se la pones en los hombros de Jesús. Y otra de las figuras que normalmente a veces utilizo, es que cuando, no sé si ustedes habrán estado en algún cine que está vacío y tú eres el único espectador que está sentadito en una de las sillas y ves en el tabladillo donde se hacen las escenas, ves a Jesús actuando. Dos cosas hay que hacer. Una, descargar nuestra mochila en los hombros de Jesús, y lo segundo es sentarse a ver cómo Jesús actúa con respecto a tu necesidad, con respecto a tu solicitud. Hermanos, yo le puedo decir que funciona. 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 Ten esa fe para descargar tu mochila en los brazos de Jesús. Versículo 11 dice lo siguiente: vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Miren, esta fue la última confrontación de Jesús con los líderes religiosos, de Israel, en la región de Galilea. Días más tarde, probablemente unos meses más tarde, Jesús ya se iba a dirigir a Jerusalén, donde iba a ser juzgado, donde iba a ser condenado a muerte. Entonces, ¿qué pasa, no? Los fariseos fueron a buscar a Jesús para discutir con él. Ellos andaban atrás de Jesús. ¿Saben por qué? Porque estos hombres, que no soportaban el evangelio de la gracia, estaban tan absortos en su propia justicia. Ellos odiaban el evangelio. El evangelio era un insulto para estos hombres. Ellos veían a las personas yéndose detrás de Jesús y estaban tan interesados en desacreditar a Jesús. Y ellos estaban pidiéndole señal a Jesús. Miren, Jesús ya había hecho una serie de milagros. Había demostrado claramente, había citado los libros del Antiguo Testamento. Claramente, él era el Mesías esperado. Sin embargo, los fariseos querían, como se dice criollamente, querían ponerle cabe al Señor Jesús para ver en qué momento se equivoca, en qué momento dice que va a hacer una cosa y no lo hace. Querían desacreditarlo. Estaban pidiendo una señal del cielo. Y los judíos demandan señales, es decir, pruebas de quién era Jesús, quién decía ser. A lo mejor querían que Jesús produzca una señal del cielo. El propósito era tentar a Jesús para que realizara tales señales. Ellos esperaban de que Jesús fallara en el intento para desprestigiarlo públicamente. A diferencia de la multitud que acompañaba a Jesús, que estaba hambrienta, estos estaban hambrientos, estos fariseos estaban hambrientos, pero de ver milagros solamente. Ahora, hay algo que creo que he compartido en alguna oportunidad en este púlpito. Miren, observar milagros no aumenta tu fe. ¿Cómo se aumenta tu fe? ¿Perdón? Miren, hay un verso en Romanos 10, versículo 17, que dice lo siguiente: si tú sientes que tu fe está media alicaída, que tu fe está siendo depositada en la experiencia que tienes, en tu billetera que está gordita, en tus cuentas bancarias, en tus estudios, si tu fe está depositada en eso, o piensas que tu fe está depositada en eso, pero tu fe en el Señor está media alicaída, mira, Romanos 10, 17 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos no dice que la fe es por los milagros ni por las señales. Es por el oír la palabra de Dios.
¿Estás leyendo tu Biblia, hermano? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿Alguno de ustedes está leyendo todos los días un evangelio? A ver, quiero ver sus manos. ¿Un evangelio? Sí, hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Están leyendo las cartas de Pablo? A ver, quiero ver. 1, sí, hay uno por ahí. 2. ¿Y el resto qué está leyendo? Esto es Guerra, Magali, Chibolín. Hermanos, hay que leer la Biblia. Miren, ya estoy terminando ya. Jesús había llegado a esta instancia con pruebas de que Él era el Mesías prometido. Él había hecho varias señales, había restablecido a los lisiados, había curado enfermos, había limpiado a los leprosos, había calmado las olas, había alimentado a los hambrientos, había resucitado muertos y todavía le estaban pidiendo más señales a Jesús. Y realmente era un insulto. Pero quiero que, miren, y esta es otra de las cosas que quisiera que te lleves. Jesús ya no va a hacer ningún esfuerzo por tratar de convencer a los fariseos. Ya no va a hacer ningún esfuerzo por tratar de convencer a los fariseos. Marcos dice que el Señor, ¿qué dice? El Señor los dejó. Se fue al otro lado del mar. No es que Él se estaba trasladando de un lado a otro. En realidad Jesús los estaba abandonando a estos fariseos. Así tal y como lo escuchas, Jesús decidió abandonarlos. Jesús es muy paciente, pero hay un momento en que el incrédulo traspasa una línea de no retorno. Es una línea conocida solamente por Dios. Cuando pasas esta línea, termina toda oportunidad de arrepentimiento. Los fariseos cerraron para siempre las puertas de la salvación. Perdónenme, pero estoy especulando, porque no hay ningún pasaje en los evangelios que diga lo contrario. Jesús abandona a los fariseos y sigue su camino hacia Jerusalén, donde va a morir. No hay ninguna otra parte. He revisado los evangelios en forma paralela y no hay ninguna otra parte en donde Jesús se confronta nuevamente con los fariseos. Entonces hay una línea delgada. Jesús los abandona. Jesús los deja. Ahora yo digo, ¿no? ¿Cuán dolido estaría Jesús que dio un mensaje solemne? No se les dará ninguna señal como la que ustedes demandan. Los fariseos quedaron abandonados por la dureza de su corazón. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esta ridícula petición? Versículos 12 y 13. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Ese gemir, en algunas versiones dice que no es gemir, sino es suspiro. Es una fuerte represión a este grupo de hombres, a estos fariseos. Estos hombres que habían determinado rechazar a Jesús como el Mesías. Realmente a esta gente le importaban las evidencias, le importaban muy poco las evidencias que señalaban a Jesús como el Mesías. Hay un último pasaje que quiero leer con ustedes. Dice en Juan 6, 30, 36, dice lo siguiente: le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Miren, después del primer milagro de la multiplicación de los panes, los judíos le hicieron a Jesús una petición. ¿Qué señal haces tú para que nosotros te creamos? Y los judíos estaban argumentando que sus padres habían comido del maná en el desierto. Pero Jesús le dice, no fue Moisés el que alimentó a tus padres o a tus padres o a tus abuelos. Fue Dios el que les dio el pan. Y ahora es el mismo Dios el que les está dando a ustedes al verdadero pan del cielo. Y Jesús termina este pasaje diciendo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo para darles vida. Jesús, el verdadero pan. Jesús les está diciendo, ustedes me están pidiendo que les dé una señal, pero no se están dando cuenta que yo soy esa señal. El Dios del cielo se hizo hombre, vivió una vida perfecta, hizo milagros y sigue haciendo milagros extraordinarios. Predicó la palabra como nunca nadie lo había hecho y todavía le estaban pidiendo evidencias. Hay una frase que creo todos conocemos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Hemos visto tantas cosas haciendo alrededor de nosotros que sería un insulto decirle al Señor, Señor, hazte otro milagrito más para creer en ti. Sería realmente un insulto. ¿Cómo se sentiría Jesús? Oye, he hecho esto, he hecho esto otro, y tú todavía sigues dudando de mí. Espero que así no sea. Señor y Padre nuestro, te damos gracias esta ya tarde, Señor. Graba en nuestro corazón, Padre, que tú eres nuestro amado Dios, tú eres el creador de cielo y tierra, Señor, y que tienes todo el poder, Señor, para realizar los milagros que muchas veces esperamos. Señor, bendice a mis hermanos, bendice esta iglesia. Te doy gracias porque eres bueno con nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.